Subtítulo: La glorificación de Dios. 3 veces en este texto se nos recuerda que fuimos salvados para la alabanza de su gloria, y de igual modo varias veces se enfatiza que Dios nos escogió según el consejo de su voluntad, de manera que cuando Dios se propuso formar su iglesia lo hizo con la idea de glorificar su nombre. Y si eso es cierto, y sabemos que lo es importante definir qué es la gloria de Dios. En hebreo, la palabra gloria es kabod, que deriva de una raíz que significa pesado, algo que no es ligero o sencillo. Y en griego es la palabra doxa, que originalmente significó opinión. De este modo, al hablar o hacer algo, deberíamos hacerlo de una manera que ensanche la opinión que el otro tiene sobre nuestro Dios. Por otro lado, por el contexto en que se usa en algunos pasajes de la Biblia, la palabra gloria significa honor, excelencia, reputación. También se usa para significar la luz o la brillantez que rodea a Dios, como ocurre en la Septuaginta. Cuando Dios nos permite ver lo que Él es, lo que se manifiesta es su gloria. La gloria de Dios engloba todo lo que Él es, sus atributos: poder, gracia, amor, misericordia, omnisciencia, omnipotencia, sabiduría, eternidad. Y todo eso es proyectado hacia afuera de Él. El Salmo 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. La grandeza del universo y la sabiduría requerida para que funcione en armonía reflejan solo en parte lo que Dios es. Ahora bien, el universo no refleja atributos como el amor, la gracia, la misericordia y la justicia de Dios, por lo tanto, se queda corto en la demostración de la naturaleza de Dios. Pero su Hijo, a través de su sacrificio en la cruz, termina revelando el amor, la gracia, la misericordia y la justicia, y de este modo completa la revelación de la gloria de Dios, del Dios creador del cielo y de la tierra. El Hijo, colgado de un madero, mostró aquellos atributos de Dios que el universo no podía mostrar. La cruz puso de manifiesto un aspecto de la gloria de Dios que el universo en toda su grandeza no es capaz de manifestar. Es sobre ese Cristo clavado y traspasado y luego resucitado que su iglesia fue construida. Dios hace todo para su propia gloria y la iglesia como institución no es la excepción. Isaías 43:7 afirma: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Es evidente que estas palabras incluyen a cada persona que Dios llamó a formar parte de su iglesia. Dios nos creó para su gloria y cuando lo echamos todo a perder, nos salvó para su propia gloria. Nuestra salvación glorifica, exalta, proclama su gracia que se manifestó cuando, sin merecerlo, nos otorgó el perdón, y mediante ese perdón pasamos de la muerte a la vida y de ser hijos de la ira a ser hijos de Dios. No olvidemos que nuestra salvación no le agrega nada a Dios. Él no está más completo o más satisfecho con nuestra salvación, puesto que Dios está satisfecho en sí mismo. Nuestra salvación proclama su gracia y eso lo glorifica porque pone de manifiesto quién es Él. De nuevo, por si aún no quedó claro, cuando Dios se glorifica a sí mismo, pone de manifiesto sus atributos tal cual lo hace en el universo, el firmamento, y como lo puso de manifiesto su Hijo. Tenemos que entender que cuando Dios actúa para su propia gloria, los únicos beneficiados somos nosotros. Cuando Dios despliega su poder, nada se agrega a su ser. Nosotros somos favorecidos cuando su poder nos protege, nos levanta, nos sostiene. Y cuando Él lo hace en condiciones extremas, como lo hizo en el desierto durante 40 años, o cuando levantó a Cristo de entre los muertos, entonces Él es glorificado al dar a conocer su poder. Cuando Dios despliega su sabiduría, no se hace más sabio ni tampoco se siente orgulloso de cuánto sabe, como ocurre con los humanos o cuando nos otorga su gracia. Él no se siente magnánimo. Esas son emociones humanas fruto de nuestra caída. Menciono todo esto para que entendamos que Dios no busca beneficiarse al glorificarse porque desde toda la eternidad nuestro Dios permaneció inmutable.
independientemente de cuántas personas o ángeles hayan querido reconocerlo o adorarlo. Dios nunca ganó ni perdió nada. Él nunca sufrió ningún cambio, ni para bien ni para mal. Él es Dios. El despliegue de sus atributos solo nos beneficia a nosotros. Si comprendemos esto, quizás podamos entender mejor por qué Dios levantó su iglesia para su propia gloria. La iglesia como escenario para revelar su naturaleza santa, benevolente, sabia y poderosa. Miremos cómo Efesios 3:10 apoya esta idea que acabo de mencionar. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Dios quiso mostrarse a través de su iglesia y por medio de ella enseñar a los seres angelicales sobre su naturaleza y su carácter. La iglesia es un instrumento de enseñanza y de glorificación en las manos de Dios. Cuando todo sea dicho y hecho, la iglesia redimida en los cielos cantará la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, 7, 9 al 12. Asistí a retiros, seminarios y reuniones cristianas, algunos de varias horas de duración y otros incluso de varios días, donde el ser humano, sus esfuerzos, su afán y su necesidad de redención se mencionaban de manera reiterativa, pero donde la frase "la gloria de Dios" brilló por su ausencia tanto en las canciones como en los sermones y en los comentarios. Cristo dijo una y otra vez que su propósito en la tierra era glorificar a su Padre. En Juan 12, 27 y 28 vemos una ocasión en la que estuvo meditando acerca de su muerte. Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Subtítulo: La motivación de la iglesia. En este texto de Juan vemos que el Señor Jesús, en vez de huir de la experiencia, le pide al Padre: Padre, glorifica tu nombre. Cristo muere movido por la pasión de glorificar a su Padre y a su vez el Padre tiene pasión por glorificar a su Hijo. Cuando Cristo dice: Padre, glorifica tu nombre, el Padre responde: y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. De la misma forma, Cristo envía a su iglesia a glorificar al Padre. Ese era el propósito número 1 de la venida de Cristo, de manera que la iglesia no puede hacer menos. De ahí que la pasión por la gloria de Dios debe permear cada actividad de la iglesia de Cristo. Con regularidad debemos evaluar todo lo que hacemos en la iglesia y preguntarnos por qué lo estamos haciendo. Si la respuesta no es para la gloria de Dios, entonces tendremos que revisar cuál es la motivación real. Si no es Dios, todo lo demás es secundario. Ahora bien, las cosas no son para la gloria de Dios solo porque lo afirmemos con nuestros labios, sino si de manera intencional con nuestro modo de hablar y vivir procuramos engrandecer la imagen de Dios en la mente de los demás y porque el crédito es atribuido solo a nuestro Dios y a nadie más. A continuación, a modo de ilustración, aparecen algunas preguntas que pueden ayudarnos a pensar cómo podríamos comenzar nuestra introspección. 1. ¿Por qué enseño a los niños en la iglesia? 2. ¿Por qué diezmo? 3. ¿Por qué canto? 4. ¿Por qué hago cualquier otra actividad? Tal vez mucha gente que trabaja para Dios nunca se haya preguntado por qué hace lo que hace o cuál es su motivación principal. Desde el inicio de nuestra existencia como iglesia adoptamos el lema viviendo en la palabra para la gloria de Dios. Del mismo modo, nuestra visión termina con la frase hasta que la gloria de Dios cubra la tierra. No queremos olvidar la razón para la cual fuimos creados, perdonados, redimidos y ahora preservados. La iglesia que Dios me dio el privilegio de presidir también adoptó una serie de valores no negociables, el primero de los cuales dice: nuestra motivación para existir es conocer, amar y glorificar a Dios. Si entendemos que la gloria de Dios es suprema, cuidaremos nuestro andar,
las formas de hablar, de alabar, de predicar, la metodología al evangelizar, el modo de adorar a Dios y todo lo relacionado con la vida de iglesia. Debemos tener un cuidado especial en que todo lo que se haga en la iglesia sea para la gloria de Dios. Aún las actividades más importantes pueden desvirtuarse. ¿Es posible utilizar la palabra para llenar una necesidad puramente intelectual o para satisfacer la necesidad de una persona de sentirse importante al ser reconocida como maestro de la palabra? Otras veces enseñamos la palabra para llenar un vacío en nuestra vida, pero si la gloria de Dios no es el motivo, estamos construyendo sobre la arena. La palabra nos instruye con claridad en 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El texto no nos deja hacer absolutamente nada que no glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. La iglesia no es nada de lo que mencionamos al principio de este capítulo. La iglesia es un grupo de personas que el Padre escogió, que Cristo redimió a precio de sangre y que el Espíritu Santo regeneró para proclamar su gloria para toda la eternidad. Cuando evangelizamos, si lo hacemos como Dios manda, glorificamos su nombre porque ponemos de manifiesto el poder de su palabra. Cuando discipulamos como nos instruye su palabra, glorificamos su nombre porque ayudamos a formar la imagen de Cristo en el otro. Cuando disciplinamos, glorificamos su nombre porque contribuimos a reivindicar su santidad. Cuando se describe a la novia de Cristo al final de los tiempos, la vemos haciendo exactamente lo que Dios se propuso que hiciera. Apocalipsis 19:7 lo dice así: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Esto será al final, cuando ya la iglesia esté frente al Cordero. Si la razón número 1 de la iglesia fuera predicar o evangelizar, entendemos que en los cielos cesarían sus funciones y su razón de ser, porque ahí no se necesitará nada de esto. Pero si la razón es la gloria de Dios, al entrar en los cielos tendremos la misma razón de existir. Al final de la historia de la redención, la enorme mayoría de las actividades que hacemos hoy cesarán. Solo su palabra y nuestra adoración permanecerán, testificando que nuestro Dios es digno de suprema adoración. Es sobrecogedor pensar en las palabras de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Hechos 20:28. Cada iglesia local fue comprada por Cristo con un precio muy alto, su sangre preciosa, la del Dios creador, el Dios del universo, el Dios a través de quien todo fue hecho. Cada pecado que cometemos los creyentes habla muy mal de nosotros porque traiciona a aquel que fue crucificado por nuestros pecados.